Hola a todos, agradecer vuestra asistencia a este webinar. Gracias también a Spain Business School por la realización del mismo. Este tipo de series de eventos y en un tema en concreto el de hoy que yo creo que es bastante interesante, ¿no? Por todo lo que está en boga, el tema del Big Data, ¿no? Entonces, bueno, la idea de este webinar era centrarnos, le hemos titulado Big Data para Dummies, en el sentido de hacer una introducción general de qué es el Big Data, teniendo en cuenta que ahora mismo es un concepto que aparece de forma recurrente en prensa, en televisión, en cursos, y es difícil a veces conocer realmente un poco sus elementos básicos, su uso y cómo pues, diferentes profesionales lo pueden utilizar tanto laboralmente como también a nivel profesional, ¿no? Y bueno, pues en este webinar voy a trazar un poco lo que es el Big Data y lo que puede ser desde el punto de vista de utilidad, teniendo en cuenta un poco de dónde venimos, por así decirlo, ¿no? Es decir, de la analítica de datos. Yo espero que sea de vuestro interés y luego, bueno, pues también estoy a la espera de vuestras consultas posteriores que realicemos, ¿no? Entonces, bueno, como ha comentado Cristina, llevo bastante tiempo dedicándome al Business Intelligence, como ahora comentaré, es un hermano mayor, por así decir, del Big Data, tiene mucha relación. Soy director de Strategy, que está dedicado al tema de Business Intelligence, con tecnologías open source, que como luego veremos también en el mundo del Big Data tiene un componente muy importante. El uso de tecnologías open source es clave en su desarrollo y he colaborado como profesor en diferentes también universidades y como ponente habitual, ¿no? Y os dejo aquí mis datos para que para cualquier duda pues podéis consultar tras la charla sin problema, ¿no? Bueno, como se ha comentado, pues haré un poco la charla durante estos 30-40 minutos y luego un poco me plantearéis las preguntas por agruparlas para poder hacerlo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo soltaré un poco, entre comillas, un poco el speech de lo que quiero contaros y espero que sea de vuestro interés, ¿no? Como he comentado. Básicamente, cuando hablamos de Big Data se está produciendo una revolución, ¿no? Es decir, yo prácticamente podéis, seguro que los que habéis existido tenéis interés, pero incluso gente que no esté un poco interesada en el Big Data también lo conoce, ¿no? Es decir, luego pondremos ejemplo, pero prácticamente ahora se habla de Big Data que ayuda a reducir las tasas de criminalidad, que puede ayudar a reducir conflictos, que puede ayudar conflictos internacionales, es decir, que puede ayudar también a recaudar más dinero. El Big Data puede ayudar también a la lucha contra determinadas enfermedades. Bueno, está todo alrededor, ¿no? Esto supone que está creando una nueva disciplina, hay una eclosión de libros, de cursos y, bueno, y de profesionales que se quieren dedicar a este ámbito apasionante por otra parte, ¿no? Como veremos, el Big Data es disruptivo y es novedoso, pero tampoco, para los que menos lo conocéis, y os puede sonar algo muy complicado, que sí que tiene una parte tecnológica muy complicado, pero podríamos decir que es una evolución de la analítica de datos o del business intelligence tradicional que se ha realizado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, un poco, entiendo que todos los que asistís a esta charla, bueno, tenéis cierto interés, ¿no? Básicamente un poco por muchas charlas que he dado de este tipo, lo que nos solemos encontrar es varios perfiles, ¿no? Es decir, personas que no tienen conocimiento de Big Data, pero por aproximación en su trabajo quieren conocerlo, personas que se quieren dedicar profesionalmente, es decir, dar un giro profesional a su carrera, o no un giro, o por lo menos una mejora ampliando con esta nueva tecnología, este nuevo campo muy en boga, y en algunos casos, bueno, pues porque sus propias compañías, por así decirlo, están ya involucradas en este tipo de iniciativas, ¿no? Y entonces necesitan conocer más. Al final de lo que se trata es del poder de los datos y de la información. ¿Qué ocurre? Que estamos en un mundo en el que el volumen de datos ha crecido brutalmente, ¿no? Un poco los puntos principales en los que nos vamos a centrar es el Big Data, que es una serie de conceptos básicos, y luego el valor que aporta. Como cualquier cosa en tecnología, no nos gusta quedarnos solo en las descripciones, a mí me gusta salpicarlo todo de ejemplos que he podido encontrar en la vida profesional y en proyectos actuales que estamos abordando y los que participo de Big Data, y explicar el por qué es útil y luego, sobre todo, me gusta decir el cuándo no es útil y cuándo no es aplicable, ¿no? Es decir, que realmente es la forma de ser más efectivo, ¿no?
Y luego, bueno, pues aquí un poco los puntos que vamos a tratar, la importancia del tamaño, volumen de datos, es decir, no se puede aplicar Big Data a cualquier ámbito, se necesita un tamaño importante. Y luego, porque es interesante para las compañías, es decir, al margen de la moda que pueda suponer, donde es útil. Daré unas pinceladas sobre la tecnología, ya digo que este no es el webinar para entrar en profundidad en la tecnología, sí comentaré algunas, para que un poco os oriente por dónde van los tiros, por así decirlo, pero eso requeriría de cursos técnicos más amplios, ¿no? Y luego, bueno, sobre todo, qué hacer con Big Data, y un poco lo que a mí me gusta un poco más es poner muchos casos prácticos de que se está utilizando Big Data en la actualidad. Por ejemplo, en temas de Smart Cities, es decir, de leer sensores de tráfico, de luz, de riego en las ciudades, de trazar análisis de Big Data para ver el comportamiento de los usuarios en Internet, analizando su navegación vía cookies, etcétera. Otros ejemplos son pues, grandes compañías que trazan un poco el uso que tienen de sus máquinas, sus servidores, una gran cantidad ingente de logs y de información que nos dan estas máquinas. Y bueno, lo iré salpicando este tipo de ejemplos, ¿no? Y luego en algunos casos concretos, que yo creo que incluyo porque bueno, pueden ser conocidos por todos, como en el mundo de la comunicación, la publicidad y lo que viene a ser el social intelligence, el análisis de las redes sociales, es utilizar, ¿no? No en vano, las compañías que principalmente han utilizado este tipo de tecnologías han sido Twitter, Facebook, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué es Big Data? Por poner un poco una definición teórica, pero que a mí no me gusta mucho, bueno, pues te dicen que manejas grandes volúmenes de datos a gran velocidad, con mucha variedad, y que puedes convertir esta información en activos que de una forma efectiva al final te dan un insight, es decir, para la toma de decisiones, ¿no? Por resumir, tengo muchos datos que cambian a gran velocidad, de forma muy variable y que me permiten tomar decisiones. Esto sería el ABC del Big Data. ¿Y cómo se representa? Bueno, pues a mí me gusta un poco decir que, bueno, estos son palabras, definiciones, pero el ser humano, digamos, que se acerca a este concepto, tiene que verlo de una forma más gráfica y más clara, ¿no? Como aquí apuntamos, se habla mucho de las subes en Big Data, es una de las cosas que me gustaría que os quedarais, ¿no? Las más famosas, el tema del volumen, son muchos volúmenes de datos, son muy variadas, tenemos datos de todo tipo, desde bases de datos, a ficheros, a información de Internet, información que luego veremos que nos pueden dar las máquinas, lo que se llama Internet of Things, y luego cambian a una velocidad muy importante. ¿Qué ocurre? Que estas subes famosas que hemos puesto anteriormente, como el término gustaba y sobre todo a los americanos les gusta añadir acrónimos, fuimos incrementando, ¿no? El volumen, pasamos a la velocidad, teníamos la variedad y añadimos el value, ¿no? Es decir, que realmente todo este tipo de información y de datos, si no los utilizamos para tomar decisiones, no nos van a valer para nada, ¿no? Y es aquí donde realmente las compañías lo usan. Se están dando cuenta que sacar información es muy importante. Por salpicarlo de ejemplos, Netflix, por ejemplo, una compañía que ofrece películas, series, etcétera, han llegado aplicando este tipo de tecnologías a la posibilidad, por así decirlo, de ofrecerte, conocer muy bien a su cliente para llegar a establecer una serie de perfiles que prácticamente identifican cuáles son los gustos y las necesidades de cada uno de sus clientes, de forma que le ofrecen aquellas series o películas que más se adaptan a sus necesidades en tiempo, horario, gustos, etcétera. Y llegamos a las 5 Vs, ¿no? Como he dicho, gusta mucho el tema de los acrónimos y bueno, aquí tenéis la foto completa, vamos a decir, teórica de lo que es el Big Data y luego entraremos ya con ejemplos, ¿no? Tenemos grandes volúmenes de datos de gran variedad, que vienen en ficheros, en logs, que vienen a través de Internet, que nos lo proporcionan máquinas como sensores, información no estructurada, como pueden ser fotos, vídeos, que cambian a una velocidad enorme. El caso más paradigmático es el tema de las redes sociales, como Twitter, Facebook, etcétera, y con una gran variabilidad. Es decir, aquí, por ejemplo, si estoy consultando un hashtag, puede tener un seguimiento muy plano durante muchos días, pero, por ejemplo, cuando se hace una campaña de publicidad, o si estamos siguiendo a un deportista, como puede ser Ronaldo o Messi, tiene un pico de comentarios cuando juegan al fútbol enorme, ¿no? Y eso hay que saber manejarlo. Y luego el valor, el value, el insight que sacamos de esos datos. Y es donde muchos de vosotros, que a lo mejor no sois puramente tecnólogos, podéis centraros, ¿no? En sacar esa información. Por concretar un poquito más, todo esto que se habla de volúmenes, ¿no? Es decir, a veces alguno puede sonar a chino, bueno, hay elementos que muchos de vosotros ya conocéis, ¿no? Pues los gigas, quizá los terabytes ya os suenen un poco más lejanos, los petabytes incluso más, ya los zettabytes
probablemente todavía más. Entonces, digamos que de unos años a esta parte, los volúmenes de datos han crecido tanto que los tamaños habituales se han quedado obsoletos, ¿no? Y aquí, bueno, me gusta un poco plantearlo con este dibujo, ¿no? En el que vamos viendo, bueno, pues lo que era un bit, ¿no? Un byte, un kilobyte, megabyte, los gigas, hasta ahí, digamos, más o menos todos un poco lo manejamos, el tema de los teras también, y ahí un poco vamos ya escalando, ¿no? Con los petabyte, exabyte, zettabyte, y ya, pues bueno, conceptos que hasta hace poco estaban solo en el plano teórico y que ya realmente pueden incluso ya medir datos e información, como sería el caso de los yottabyte, los brontobyte, y por eso asocio y pongo ahí el dibujo del dinosaurio brontosaurio, porque veis un poco la similitud que hacen, ¿no? Incluso otros que ya desde el punto de vista casi teórico, como es el yottabyte, ¿no? Por llevarlo al plano de la vida real, bueno, pues si veis aquí, bueno, pues todos tenemos gigabyte en nuestros pendrive, los terabytes que podemos tener en nuestros equipos o unidades de almacenamiento, y aquí vemos que un petabyte es lo que en el CERN, en el acelerador de partículas que hay en Ginebra, que además usan bastante temas de software libre y temas de Big Data, es lo que genera el CERN, un petabyte solo en un segundo de información, ¿no? Toda la información que nos genera. Un exabyte sería lo que se crea en Internet en un día. Un zettabyte es todo el tráfico de la red que se espera que haya en el 2016. Y bueno, ya llegamos a conceptos 10 a la 24, difíciles de abarcar hasta hace poco, ¿no? Un yottabyte sería todo nuestro universo digital, ¿no? Que podemos tener como referencia a día de hoy, ¿no? Y un brontobyte, si recordáis este dinosaurio que he puesto antes, sería lo que se supone que sería el mundo digital en el día de mañana, con lo cual incluso hay algunos elementos que todavía no tienen representación desde el punto de vista real, ¿no? Por ir avanzando y un poco inciden en lo mismo, tenemos sistemas a gran velocidad y aquí, bueno, me gusta un poco representarlo, es decir, qué es lo que ocurre en Internet y esto se ha quedado ya obsoleto en 60 segundos, ¿no? Es decir, un montón de información muy diversa de redes sociales, de archivos, de vídeos que se generan en un solo segundo. Es decir, hasta hace poco era imposible cruzar toda esa información, ¿no? Es decir, era imposible el que una compañía quisiera saber pues, lo que se dice, por ejemplo, pues de un Coca-Cola o por un ejemplo reciente de Volkswagen, ¿no? En el caso reciente que ha habido, ¿no? Y que está en boca de todo el mundo, pues lo que se dice en todas las redes sociales para que los responsables de Volkswagen vean el impacto que ha tenido a nivel de redes sociales y poder tomar sus decisiones, ¿no? Es decir, todo esto antes era imposible analizarlo y tenerlo estructurado en un sistema común que nos fuera factible hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque los datos son muy variables. Tenemos desde datos estructurados, bases de datos relacionales, que todos podemos conocer, Oracle, MySQL, Postgre, etcétera, en estructura de tablas, con información no estructurada, como puede ser de tipo texto, con imágenes, vídeo o formatos semiestructurados en entornos de Internet, como los XML, los JSON. Y al final, además, la tendencia es que cada vez va a haber menos datos estructurados y cada vez más información no estructurada, que nos la van a proporcionar Internet, dispositivos, etcétera. Y a mí este slide un poco es de los que más me gustan y yo creo que si lo podéis ver, mejor representa a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Es decir, prácticamente de tener lo que habitualmente analizábamos a nivel de datos, que eran nuestras bases de datos, pues inicialmente en Excel, luego posteriormente en Access, luego en nuestros Oracles, SQL Server, etcétera, pasamos a una cantidad de información que hasta hace poco era inimaginable que pudiera analizarse y sobre todo analizarse con sentido, es decir, que pudiera tomar decisiones y para ello crear modelos que nos permitan cruzar, como se usa en la terminología, información que pueden ser desde cámaras de seguridad con ventas, por ejemplo, pues, diferentes tiendas ahora mismo se dedican a cruzar datos para saber la gente que pasa delante de su tienda y identificando la tipología del cliente, si es un hombre, una mujer, determinada edad, etcétera, para saber qué tipo de decisiones tienen que tomar. Por ejemplo, hay cadenas de restauración bastante conocidas que tienen cámaras y que pueden identificar si en un momento dado hay colas de gente muy amplia y en función de que haya mucha gente en el local,
pueden cambiar dinámicamente los menús para servir a aquellos que, por ejemplo, se puedan tomar con mayor agilidad, mientras que cuando hay menos gente, pues se ponen menús que habitualmente no se toman y que se pueden tomar con mayor tranquilidad, ¿no? Hasta ese punto se puede manejar, ¿no? Y bueno, pues aquí estáis viendo que se manejan todo tipo de archivos, desde escaneados, los archivos Office habituales y un montón que podéis conocer, toda información de media, tipos de almacenamiento, ya anticipamos lo que veremos a nivel de Big Data, entornos SQL tradicionales con entornos no SQL, base de datos clave valor, orientadas a columna, todo el ecosistema de Hadoop, etcétera, y luego cruzarlo con información pura del negocio, todo lo que son los RP de gestión financiera, CRM de gestión comercial, de recursos humanos, etcétera, y ya llegamos a un poco a cosas, digamos que están muy en boga, ¿no? Todo lo que es el análisis del social media, que son muchísimas fuentes de datos, como hemos visto anteriormente, toda la información del sector público, que al hilo de las necesidades de transparencia están dejando en abierto, es decir, un poco también conoceréis que ahora mismo mucha información con los movimientos Open Data y de transparencia se dejan en abierto, lo cual supone que hay cada información más información que puede ser utilizada por terceros, ¿no? Y que puede a su vez incluir en diferentes análisis, tanto a nivel de ciudadanos como de empresas privadas. Y luego, bueno, toda la información que nos dan las máquinas, muy al hilo de otro concepto que está ahora muy también de moda, que es el tema de Internet of Things, ¿no? Es decir, el Internet de las cosas, que en el fondo un poco de lo que se trata es de que muchas máquinas, desde los relojes que llevamos en la pulsera para medir nuestra actividad diaria física, por ejemplo, ver los pasos que realizas, consumo de calorías, etcétera, todo eso nos da información hasta lo que nos pueden dar pues, los semáforos, las bombillas, las bocas de riego y evidentemente los móviles y cualquier tecnología que en un momento dado conectada a internet nos puede proporcionar esos datos. La verdad es que las posibilidades son enormes, ¿no? Es decir, podemos tener controlado los camiones que una compañía de distribución está moviendo a lo largo del mundo, sabiendo cuál es su consumo, su gasto, su nivel de ocupación, bueno, prácticamente cualquier cosa que prácticamente uno se pueda imaginar, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que vale, todo lo que he contado hasta ahora es muy bonito, es un gran desafío y estamos en un mundo perfecto y vamos a tener muchos datos y vamos a poder tomar decisiones perfectas. Pero no es verdad. La realidad es que cuando tenemos muchos datos, si esos datos no están correctamente ordenados y preparados, nos encontramos con un problema. Y ese problema es que por así decir, como se puede ver en la imagen del barco, esos datos se desmoronan. Es decir, no hay forma de consultarlos, no hay forma de poder acceder al contenedor que está en la parte inferior para sacar esa mercancía, porque como vemos ahí, se ha dañado. Entonces se necesita ordenar y estructurar esa información. Y es ahí donde las nuevas tecnologías Big Data han surgido para dar respuesta a ello. Ya anticipo que han surgido porque había problemas que tenían compañías y las han resuelto de forma muy eficiente. Bueno, pues Twitter, Facebook, eBay, LinkedIn, Amazon, que son un poco las puntas de lanza de este tipo de tecnologías, tenían que dar respuesta a unas necesidades, no lo encontraban en las bases de datos tradicionales y utilizaron o mejoraron sistemas existentes y desarrollaron nuevas tecnologías, un nuevo framework que además la gran parte de ellas luego las liberan como código open source que pueden reutilizar otros, ¿no? Con lo cual, digamos que son, por así decir, tecnologías de éxito en el sentido de que han sido probadas en entornos reales. También es cierto que a diferencia de pues, lo que es una base de datos Oracle, que es muy estable, con mucha documentación, etcétera, en Big Data estamos en un, por así decirlo, evolución continua, ¿no? En donde hay poca documentación, versiones recurrentes, mejoras, pero también es cierto que las necesidades son muy cambiantes, ¿no? Y que también han tenido, como he dicho antes, la capacidad de dar respuesta a lo que grandes compañías como Google, 20, Facebook, etcétera, demandaban. Bueno, a lo mejor muchos de vosotros ya conocéis esta frase que por conocida en el mundillo del Big Data no es menos cierta y que a lo mejor alguno no conocéis y que, bueno, pues si estáis viendo, refleja un poco todo lo que hay alrededor del Big Data, ¿no? Y por eso un poco el nombre que le he dado a esta charla es Big Data para Dummies, ¿no? Porque hay veces que la tecnología o incluso la endogamia que las personas que nos dedicamos a estos hace que nos centremos más en la última innovación tecnológica y no a la base de la utilidad. Y bueno, pues aquí se explica, el Big Data es como
como el sexo en la adolescencia, ¿no? Que todo el mundo habla de él, pero realmente, evidentemente, por falta de práctica, tampoco sabe muy bien cómo es. Y sin embargo, siempre uno mira de reojo y piensa que los demás sí que lo están haciendo, ¿no? Y además presumen de ellos, ¿no? Pues la verdad es que en Big Data es así, ¿no? Al ser algo muy novedoso que promete mucho, es como una especie de panacea, por lo que he comentado antes, todo el mundo, entre comillas, quiere colgarse la medalla. Cuando digo todo el mundo, hablo de todos los que participan en este mundillo. Y aquí son muchos. Participan desde fabricantes de bases de datos, pues como puede ser un Oracle, un Microsoft, Teradata, etcétera, a fabricantes de hardware, ¿no? Es decir, esto tiene que correr sobre un hierro, sobre unos servidores muy potentes. También las grandes empresas de consultoría y de servicios proveen servicios, pero es que además aquí participan digamos, organizaciones que antes no formaban parte de esto, que son los fabricantes de todos esos dispositivos que he comentado antes, que dan datos. Bueno, pues desde fabricantes de drones, ¿no? que dan datos, de sensores, administraciones públicas que dan información y, sobre todo, y muy relevante, las propias personas. Cada vez que uno de nosotros tuiteamos algo o hacemos un check-in en un restaurante o hacemos cualquier comentario en redes sociales, estamos sumando y poniendo más datos, ¿no? Con lo cual, bueno, todos formamos parte de este mundo. Vale. Bueno, más ejemplos, ¿no? Es decir, Sauber, hace ya unos años, ¿no? Un equipo de Fórmula 1, bueno, pues un ejemplo, ¿no? Es decir, de toda la información que en las pruebas famosas que hacen los test de equipo van recogiendo, ¿no? Bueno, pues en una sola vuelta hay 100 sensores en el coche y van generando, bueno, volvemos ahí, es decir, 20, 30 megas de data que se van almacenando, ¿no? Es decir, el tema de la telemetría es un caso que también os podría comentar, que ahora está muy en boga. Como sabréis, los coches pueden llevar dispositivos que nos dan una cantidad de información enorme y brutal, y muchas compañías, desde compañías de seguros, fabricantes, etcétera, nos proporcionan esa información. No quiero volver un poco al caso de Volkswagen, pero como conocéis, no es que esté relacionado con la telemetría, pero sí con la referencia a que es un software un poco el que controlaba el tema de las emisiones, ¿no? Bueno, pues en el caso de la telemetría también es un software y unos dispositivos que nos dan todo este tipo de información y que es información muy relevante, y aquí hay que verlo no solo como el conductor de un coche, sino como las compañías aseguradoras, fabricantes, etcétera. ¿Por qué también el Big Data está teniendo mucho desarrollo? Pues porque hay un impulso europeo, o público, mejor dicho, ¿no? Este es el ejemplo de la Agenda 2020, la Iniciativa 2020 de la Comisión Europea, ¿no? No es solo que las empresas privadas, como he comentado, Twitter, Facebook, estén invirtiendo y otras compañías más tradicionales del sector banca o telecomunicaciones, en España conocemos, y bueno, muchos conoceréis que bancos como Santander, BVA o compañías como Telefónica o Vodafone están invirtiendo mucho en este tipo de sistemas, lo están lanzando, pero también en entidades públicas, ¿no? ¿Por qué? Porque al hilo de las políticas de transparencia, de datos abiertos, de datos para la ciudadanía, hay un impulso que se traslada en, como no puede ser de otro modo, ayudas económicas, facilidades a nivel legislativo, etcétera, que hacen que también, pues muchos ayuntamientos, ciudades, están invirtiendo en sistemas Smart City porque hay ayudas europeas que lo facilitan y bueno, es un ciclo, en este caso podríamos llamarle virtuoso, que si se hace de forma correcta aumenta el uso de este tipo de tecnologías. Pero bueno, como he dicho que me gusta ir un poco a la práctica y a la realidad, una vez que he comentado que no quería dejarme nada en el tintero, un poco lo que es el Big Data, la parte teórica y la importancia que tiene y va a tener, me gusta ir un poco a la realidad. Yo, como he comentado en la presentación, Cristina, y al principio yo llevo muchos años dedicándome a lo que se llama Business Intelligence, que en el fondo es analizar datos con informes, cuadros de mando, etcétera, y lo que nos encontramos es una evolución de lo que hemos podido ir haciendo, no nos vamos a engañar, desde hace 30, 40, 50 o 60 años, ¿no? Es decir, cuando a veces aparece algún gurú y habla del Big Data como algo casi de ciencia ficción, novedoso y tal, pues bueno, puede serlo en el sentido de que no se había hecho antes, pero realmente ni la necesidad ni embriones anteriores eran algo totalmente nuevo, ¿no? Antiguamente teníamos datos, pero evidentemente lo que no teníamos eran unos sistemas de guardar la información correcto. Lo podíamos tener en papeles, en fichas, y era complicado. Luego se empezaron a utilizar ya unos sistemas de almacenamiento, bases de datos y informes rudimentarios, pero que ya nos generaban una serie de información. Y bueno, pues llegando
a nuestros días tenemos lo que se llama inteligencia de negocio, Business Intelligence, que nos permite cruzar toda esa información, hasta hace poco información de ventas, comercial, muy tabulada y estructurada, y pues hacer los típicos gráficos, poder de mando para tomar decisiones. Algo que generalmente se hacía con retardo, es decir, había veces que se analizaba la información mensualmente, trimestralmente, y no como se puede hacer ahora prácticamente real time, que es una de las características clave del Big Data. ¿Qué ventajas tenemos? Bueno, pues competitivas, es decir, si nosotros nos anticipamos a la competencia porque sabemos cómo están actuando nuestros competidores o sabemos lo que se dice en las redes sociales o podemos monitorizar nuestros sistemas productivos o operativos, vamos a adelantarnos al cliente, ¿no? Optimizando también esos procesos. Y esto va a derivar en un incremento de las ventas y, volviendo a la teoría económica un poco bastante tradicional, mejorando la satisfacción de los clientes. Si todo esto lo metemos en la coctelera, supone que la compañía mejora. Y es un poco el objetivo de todas las compañías que lo utilizan y todos los que vosotros como profesionales en un momento dado también trabajéis en esas compañías estando de un lado o de otro. Y al final, la cadena de valor del dato no ha cambiado mucho, pero se ha ido, digamos, un poco mejorando, ¿no? Es decir, teníamos la generación de datos, los almacenábamos, los analizábamos y ahora podemos sacar un poco lo que en inglés se llama insights, unos análisis más en profundidad, sobre todo orientados a la toma de decisiones. No se trata solo de almacenar datos, sino que realmente sean decisiones efectivas para la compañía o para quien corresponda, ciudadanos, etc. El tema de los insights también lleva de la mano otro concepto muy interesante que se une al Big Data, que es el análisis predictivo, la minería de datos, etcétera, ¿no? Muchas veces oiréis todo esto que comentamos de análisis predictivo, de minería, las herramientas un poco tecnologías que os podrán sonar, pues R, por ejemplo, se utiliza mucho en este ámbito y otras que ya existían previamente, tipo SAS o SPSS, etcétera. Se trata no solo de analizar datos a pasado, sino también de poder hacer simulaciones, forecasts y una serie de iteraciones aplicando algoritmos para tomar decisiones más efectivas a futuro, ¿no? Creando escenarios, por ejemplo. Vale, entonces, ¿el tamaño importa? Pues sí, en Big Data el tamaño sí importa. En este caso, no es una frase retórica, sino que es la realidad. Es decir, ¿por qué han tenido desarrollo y uso este tipo de tecnología Big Data? ¿Y por qué la han llevado a cabo Google, Twitter, etcétera? Porque tienen unas cantidades brutales de datos y estas tecnologías, un poco por ir llegando a lo que es Hadoop, a lo que es MapReduce, lo que nos permiten es procesar de forma muy efectiva cantidades de datos enormes, apoyándonos en una infraestructura que nos permite hacerlo y con una serie de cálculos que están orientadas a eso. Si, como ocurre muchas veces, compañías, porque piensan que tienen muchos datos, quieren emplear estas tecnologías, se pueden equivocar. Y esto a veces cuesta un poco porque hiere el orgullo de muchas compañías, pues a lo mejor una gran aseguradora, que es una gran aseguradora, y que puede tener un gran número de pólizas y de datos y que puede considerar que su volumen es muy importante, pero desde el punto de vista del Big Data tecnológico no lo es, y a veces hay que concretarlo. Mientras que compañías que son más de tipo Gacela, más pequeñas, pero que se dedican, por ejemplo, a temas de negocios en la red, temas de e-commerce, o, por ejemplo, un caso muy concreto, que es el de las apuestas por Internet, por ejemplo, de juegos online, aquí son compañías que pueden tener pocos profesionales, incluso no facturar mucho, pero que manejan un volumen de datos brutal, ¿no? Y entonces el aprovechamiento que hacen este tipo de compañías, ya digo, de juegos online, de apuestas por Internet, de e-commerce, es crítico, mientras que a lo mejor una grandísima aseguradora no es tan necesario. O sí, pero no para el ámbito que quisieran. Por ejemplo, a lo mejor no es tan importante para analizar el tema de pólizas que se puede hacer con tecnología más tradicional, pero sí para analizar, por ejemplo, de forma semántica lo que la gente dice en los call centers, y se puede aplicar ahí análisis un poco para saber si están disgustados, si es un comentario favorable, si se puede hacer una nueva venta, etcétera. Voy a ir avanzando un poquito más para no dejarme nada en el tintero. Esta foto también me gusta especialmente porque, bueno, pues aquí vemos a una trabajadora, ¿no? Que tiene una foto evidentemente de hace tiempo, puede ser los años 40, 50 aproximadamente. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues no lo podría describir de otra manera que una base de datos. Una base de datos con sus filas, sus columnas,
estará claramente indexadas con sus elementos. Esto es una base de datos, esto es un Oracle de hace 60 años perfectamente. ¿Qué ocurre? Que como vemos aquí, el hacer una consulta, una select aquí, se hacía bastante arduo porque había que ir recorriéndose cada uno de esos cajoncitos, buscar el adecuado, sacar la ficha, compararlo, etcétera, etcétera. Pero esto es una base de datos y durante mucho tiempo funcionaba. ¿Qué ocurre? Que al haber mucho más datos ya no era factible manejarlo de esta manera. Y un ejemplo muy evidente es el de Amazon. Amazon, que maneja una cantidad de datos de todo tipo, porque tiene unos sistemas de distribución brutales, bueno, pues con un sistema como el que he visto anteriormente sería imposible manejarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues Amazon es una de esas compañías punteras que se dedica a esto. Hago también el inciso de que todo este tipo de compañías van liberando su código y su software, ¿no? Con lo cual, Google es un buen ejemplo. eBay recientemente liberó una solución que se llama Killing, que lo que pretende es hacer business intelligence, digamos, más puramente analítico, lo que son cubos Solab sobre entornos Big Data, pero eso mismo lo ha estado haciendo hace poco también LinkedIn, con otra base de datos y otro tipo de compañías, ¿no? Con lo cual, digamos que promete que esto va a seguir creciendo de forma amplia. Voy a avanzar un poquito más rápido. Bueno, esta es simple pero muy efectiva, ¿no? A nivel de volumen de datos. El 90% de los datos del mundo, de todo tipo que hemos comentado antes, ha sido creado en los 2 últimos años. Con lo cual, imaginaros que esto crece de forma exponencial, lo que podemos llegar a almacenar en los próximos 5 o 10. ¿Por qué es útil para las empresas? Muy brevemente. Hay una parte casi, como ocurre en muchos ámbitos, de que hay que estar, ¿no? Se considera que los datos son el nuevo petróleo. ¿Por qué? Porque nos generan, primero, como hemos comentado, nuevas ventas, eficiencia, pero es que incluso el propio dato tiene un valor por sí mismo, ¿no? Es decir, hay muchas compañías, por ejemplo, a nivel de marketing, que de lo que viven es de tener muchos datos que los filtran y los cruzan de forma correcta, que venden a otras empresas para luego obtener ingresos. Por ejemplo, pues todos los programas de fidelidad que podéis conocer, ¿no? Que tenéis una tarjeta y si compráis en una gasolinera os dan descuentos en un supermercado, viceversa y tal. Al final hay una empresa detrás que lo que hace es juntar todos los datos, los gustos, donde compras, para hacerte luego darte un valor añadido que te lo da otra compañía a la cual han vendido los datos. Todos conoceréis esas famosas cláusulas de letra pequeña, de que usted cede los datos o no los cede. Bueno, al final de una u otra forma los acabas cediendo, incluso sin tu consentimiento, sin conocerlo, sobre todo vía internet, otros sistemas, ¿no? Entonces, bueno, es un nuevo petróleo también porque va a desencadenar nuevos negocios. Y como todo el mundo sabe el petróleo, aunque ahora quizás sería un mal ejemplo porque ha bajado, pero generalmente, es decir, como cualquier recurso escaso, bien explotado, los que son los primeros que llegan y tienen el control, pues tienen un valor muy importante, ¿no? Como puede ser pues aquellos fabricantes de petróleo, de la OPEP, etcétera. Bueno, pues desata también muchas pasiones, evidentemente, de beneficio a futuro. Pero por ser honestos, y aterrizando el tema, el Big Data no hace magia, no es nada extraordinariamente disruptivo, es muy técnico, es complejo, nuevas tecnologías, pero no hace magia. Hay que dedicar mucha materia gris, como luego comentaré, el perfil que se busque, se necesita para este trabajo. Puede que no lo necesites, tienes que asumirlo, y es muy probable que no estés preparado. De ahí que hacer este tipo de cursos y máster pues puede ser muy interesante. Es decir, no se utiliza de un día para otro. Voy a ir pasando un poquito más rápido porque no quiero quedarme sin explicar algunos temas. Poco donde podemos utilizarlo. Y bueno, quería llegar a esta presentación, ¿no? Porque muchos de vosotros seguro que os acerquéis a estas charlas porque queréis dedicaros al mundo del Big Data, ¿no? Las personas que se dedican al mundo del Big Data tienen un nombre, se les llama Data Science y generalmente, porque salen muchas películas, en series, los suelen dibujar así. Suelen tener gafas, son gente un poco, una mezcla de científicos, de gente un poco transgresora, en el sentido de que buscan nuevas soluciones y en el fondo casi es una especie de Superman y como tal es casi una idealización de algo que no existe, ¿no? Entonces muchas de las compañías buscan un perfil que es imposible, ¿no? Porque se trata de buscar a personas, lo digo para que no tengáis alguna de vuestra frustración si veis que cuando se pide una oferta de trabajo o se necesitan todo ese tipo de skills, no se tienen. Yo tipo dedicándome a esto, ya os digo que prácticamente no hay nadie que reúna todo ese tipo de skills, aparte que son muy cambiantes, ¿no? Pero bueno, ¿qué es un poco lo que se presume que se tienen que tener los conocimientos principales? Pues bueno, una base muy importante
de matemáticas y de estadística, ¿no? Que viene ahí. Y un poco más abajo, no sé si se aprecia, hablamos de temas de Machine Learning, de inferencia bayesiana, de conocer algoritmos, etcétera. Luego, pues al final tienes que saber programar y saber de base de datos. Es decir, si no sabes SQL o no sabes este tipo de estructuras de base de datos relacionales, te va a costar conocer base de datos no SQL, base de datos columnares, clave de valor, cualquier otra que te puedas imaginar. Y luego además tienes que tener también conocimientos de negocio, es decir, tienes que saber por qué lo puedes aplicar, tienes que saber resolver problemas, tienes que tener curiosidad por los datos, es decir, los datos por sí mismos no tienen valor, es como una persona que llega a una biblioteca enorme pero que no tiene interés por leer, le va a dar igual. En el tema del Business Intelligence o del Big Data o Business Analytics es muy importante, ¿no? Y luego saber esos datos representarlos de forma efectiva, es decir, ponerlos con mapas, con gráficos, de una forma que quien los tenga que analizar lo vea de una forma ágil y rápida. ¿Qué tecnología nos encontramos en Big Data? Bueno, pues aquí lo estáis viendo. Muchas, demasiadas. Y esto está ya obsoleto, lo que acabo de poner, porque continuamente salen nuevas tecnologías. Alguno puede pensar, bueno, esto realmente no hay quien lo maneje. No, realmente es muy bueno, en el sentido de que estos tipos de tecnologías se pueden agrupar según criterios, ¿no? Es decir, no es la base de datos que utiliza LinkedIn basadas en grafos que van más orientadas a las relaciones que hay entre los diferentes elementos que la que puede usar Twitter o Facebook, más orientadas a mostrar ciertos datos y relaciones en tiempo real, a las que puede tener una compañía que se dedica a analizar datos de sensores, etcétera, o ya más puramente de visualización. La buena noticia, lo que comento antes, es que puedes utilizar y cambiar una por otra sin que el cambio sea excesivo, porque muchas están basadas en los mismos conceptos y además la mayor parte de ellas son basadas en código abierto, con lo cual no hay que hacer una inversión previa importante. Como he comentado, algunas de las principales compañías que lo han puesto en práctica además liberan el código abierto, tiene un espíritu open source y es una de las cosas de la que nos podemos todos agradecer, tanto desde el punto de vista del uso como del aprendizaje. Por pintar algunas de las tecnologías, porque hay una evolución. Muchos escucharéis el tema de Hadoop, etcétera, etcétera, que parece que es lo que hay que conocer, el tema de MapReduce, pero bueno, los que un poco estéis más metidos habréis escuchado Cassandra, Spark, Storm. Al final, como todo, el Big Data, utilizas la tecnología más adecuada para cada necesidad. Si, por ejemplo, tu necesidad es que tienes un flujo de datos que tienes que almacenar y ordenar, pues bueno, pues tienes tecnologías, como puede ser el caso de Storm, que recibes esos flujos de datos y los almacenas, o tienes información con mensajes a nivel de colas. Kafka, que te permite estructurarlo mejor en la parte de almacenamiento de la información. Si tu objetivo principal es la explotación visual, por así decirlo, el querer tener cuadros de mando o análisis, tienes que irte a entornos que todavía no se han conseguido, pero que se están acercando, más basados en tecnologías como Cassandra, Spark, que nos permiten en un pseudo o cercano al real time hacer consultas tipo OLAP, pero con datos masivos de información. Mientras que Hadoop se ha quedado un poco para esos procesamientos en paralelo masivos, pero que desde el punto de vista empresarial pues está siendo superado por algunas de estas tecnologías que estaba aquí comentando. De hecho, bueno, como veis hay una evolución de las tecnologías que van surgiendo y saliendo y yo os digo que van saliendo unas cuantas más. A los que seáis un poco más techis y desde el punto de vista más analítico, que es la parte que a mí más me gusta y más me toca, están saliendo nuevas tecnologías. Bueno, aprovecho para comentar que también colaboro y publico en un portal que se llama todobi.com y ahí dejamos muchos tutoriales y es un blog, información sobre esto. Bueno, pues han salido tecnologías como pueden ser FiloDB, como puede ser Pinot, como puede ser Killing, que realmente van en esa línea, ¿no? En querer tener una herramienta Business Intelligence tradicional pero con Big Data. Y todo lo que comentaba, ¿no? Decía, a esto tenemos que añadir la posibilidad de hacer análisis predictivo, Machine Learning y, bueno, todos los algoritmos que queramos aplicar con R, con tecnologías como Pentaho Data Mining u otras. No sé cómo voy de tiempo, creo que me quedan unos 10 minutillos aproximadamente. Voy a poner algunos casos prácticos, ¿no? Aquí comento algunos casos prácticos, creo que a pesar que tendréis en diferentes sectores. Voy a pasar rápido para poner algunos casos de empresas reales, pero que penséis que el Big Data se puede utilizar prácticamente en cualquier ámbito, incluso hasta los más desconocidos o que no os podéis imaginar. Y voy a uno de ellos, el caso de los recursos humanos. Ahora mismo se está utilizando, por ejemplo,
en tema de gamificación. Algunos no lo conoceréis, pero esto se trata de establecer dinámicas de juego y de competición a trabajadores. Esto encaja muy bien, por ejemplo, en el negocio del call center o de las ventas, en las cuales das un incentivo y simulas que estás en un juego por el cumplimiento de una serie de objetivos o de indicadores, ¿no? Entonces, bueno, si es una compañía muy grande y manejas muchos datos, el Big Data es un gran aliado para esto, ¿no? En el tema de la gestión del talento y de la recompensa. Por poner el ejemplo que quizá es menos habitual de los que uno puede conocer a nivel de manejo por Internet, de marketing, de Smart Cities, etcétera, que como hemos comentado aquí, son más habituales. Que veáis que el Big Data prácticamente lo impregna todo. Y bueno, esto, si veis en las noticias, os encontraréis que lo que he comentado, ¿no? Que se habla a veces demasiado y un poco mal exagerando el Big Data, ¿no? Es decir, porque el Big Data puede prevenir y predecir enfermedades, es cierto, pero tampoco es tan cierto. Yo he visto noticias de que comentaban cuando hubo el terremoto en Nepal, decíamos, con el Big Data se hubiera evitado el terremoto, etcétera, ¿no? Bueno, ejemplos, por ejemplo, Macy's, una cadena de distribución, ajusta lo que es el precio de sus artículos prácticamente en tiempo real para cruzar la demanda y los inventarios. Esto es una cosa que para todas las cadenas de distribución es un gran desafío. Lo que he comentado antes, ¿no? de una cadena de distribución que en función de la tipología de los clientes y de las colas entre los mostradores puede servir, cuando hay cola larga, productos que sirven rápido y cuando es una cola corta, productos más elaborados. Y bueno, esto es lo que comentaba que es un poco exagerado, pero que se está diciendo en prensa, ¿no? Es decir, Londres predice con Big Data en qué barrio habrá un crimen el mes próximo. Es decir, es cierto que el análisis predictivo de Big Data puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero tampoco tenemos que pasarnos de optimistas y saber que para llegar a ese tipo de cálculos se requiere muchas iteraciones, muchos datos y siempre con un valor efectivamente flotante, ¿no? Bueno, voy a seguir un poco pasando para tampoco centrarme en todos los elementos y que veáis que se puede aplicar a muchos casos. Uno que a mí me gusta plantear, por ejemplo, que esté en el de los medios, ¿no? El Big Data se usa en dos sentidos, en que las compañías pueden tener mayores ingresos conociendo los banners y la publicidad que vienen en sus medios, pero al mismo tiempo en la otra vertiente a nivel de periodismo de datos. Es decir, todos los ciudadanos ahora pueden dejar una información colaborativa que los periodistas pueden reutilizar. Es decir, serían los dos extremos de cómo un medio de publicidad consigue contenido y al mismo tiempo luego le revierte en ingresos. Y aquí pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Es decir, ahí veis a Pilar Rubio y esto básicamente es para ilustrar que gracias al análisis de redes sociales en tiempo real, Operación Triunfo vio que algo que al principio, o sea, Telecinco veía que iba a ser un éxito, que era poner a Pilar Rubio de presentadora, hubo críticas muy feroces en las redes sociales sobre ese programa, un programa por otra parte muy consolidado y creo que el programa duró dos, tres programas y lo tuvieron que retirar, ¿no? Entonces, bueno, ahí ahorraron mucho dinero, ¿no? Porque no iba en la buena dirección. Y a la derecha pongo Google, que Google se ha convertido un poco en el gran hermano que lo domina todo a nivel de Big Data y datos y en el fondo es actualmente la gran competencia que tienen muchas de los medios de comunicación. De hecho, conoceréis también pues, que Google News ha sido un poco limitado en España y otro tipo de negociaciones que se hacen, ¿no? Porque y también Google ya va a empezar a alquilar coches, hoteles, apartamentos, ¿no? Porque tienen los datos y tienen el poder. Y ya por acabar, me gustaría que os quedarais con un poco lo que yo considero las nuevas tendencias, por hacer una mirada al futuro basado en la experiencia de haber participado en muchos proyectos de este tipo, que van alrededor del Big Data y como he comentado antes, el Big Data acompañado de varias etiquetas y atributos que están muy relacionadas, ¿no? Básicamente, el Business Intelligence ha muerto, viva el Business Analytics, que es la suma del Business Intelligence tradicional, informes y cubos, del Big Data y el análisis predictivo que hemos comentado. Los datos a partir de ahora son abiertos y no son cerrados. Ayuntamientos, gobiernos, incluso empresas dejan sus datos en abierto. Luego ha habido un cambio en el statu quo de competidores. Es decir, Google y Facebook, que hace 10-15 años no aparecían, ahora compiten y bueno, hemos visto en las noticias Amazon que ahora va a vender productos también de supermercado directamente, ahora van a competir en segmentos en los que antes no participaban gracias a su poder de manejo de los datos de forma más eficiente. El open source es el futuro, lo que hemos comentado, es decir, la tecnología ya es un medio, no es una barrera, no es un coste fijo del que tenemos que depender. Los usuarios van a querer la información en real time, la verdad es que en este caso Google, Twitter y Facebook nos han acostumbrado demasiado bien, por así decirlo, o demasiado mal, en función de quién lo vea. El Big Data,
que ha venido para quedarse, no es una moda. Las redes sociales es, digamos, el nuevo Deep Blue, porque es un pozo sin fondo, cada vez se generan más datos. Toda además esta información tiene que ser accesible desde dispositivos móviles. Y además no tenemos que quedarnos con datos a pasado, sino que tenemos que hacer extrapolaciones y simulaciones a futuros. Si esto además lo hacemos con un volumen de datos brutal, como es lo que nos proporciona Big Data, las posibilidades de negocio y de uso son muchísimo mayores. Aquí ponemos un ejemplo que colaboramos con el taller de periodismo de datos hacemos, bueno, pues con datos públicos, como es el caso de las tarjetas Bankia, generamos nuevos datos que pueden ser utilizados por periodistas, por ciudadanos, etcétera, para luego alimentarlo, ¿no? Y luego además esto tiene que estar, como he dicho, visualizado de una forma muy elegante y atractiva para que sea usado. Es decir, el leerse 400 folios de datos no es lo mismo que tener un mapa como el que estamos viendo ahora representado aquí en pantalla. Y por ir acabando, el concepto de Smart Data Cities, es decir, ciudades que generan datos de contaminación lumínica, de las luces, de homicidios, de roturas roturas de fuentes, de cualquier elemento, ya lo tenemos. Y el Internet of Things es que las cosas cobran vida. Ahora cualquier dispositivo nos va a dar información que vamos a cruzar. Y en principio he ido acelerando un poco al final, porque creo que un poco me pasaba de tiempo. Agradeceros la charla, evidentemente intentar hacer una introducción de Big Data en tan poco tiempo es complicado, pero ese es un poco el objetivo. Es decir, el Big Data es algo que ni se asimila en media hora y, por así decirlo, ni siquiera también, y esa es la buena noticia, deciros que los que se cuelguen la gorra de expertos como tal, no lo son, porque es una tecnología muy reciente, muy cambiante y las compañías están haciendo menos de lo que dicen, hay un campo enorme por hacer y sobre todo para los que tenéis ganas de aprender es un momento fascinante de abordarlo. Ni llegáis tarde, por así decirlo, ni es tan complejo como para no abordar una parte, pero al mismo tiempo tiene una complejidad que es el que se deriva a su poder y que también, por así decirlo, es decir, los que tengáis más interés en poder hacerlo no es una moda, también son profesionales que son, con esto concluyo, muy valorados, es decir, profesionales de ese tipo cobran, por así decirlo, y están muy reconocidos en el mercado. Bueno, acabo la charla y no sé si a través del chat, a través de Cristina, me introducirá alguna consulta en el caso de que no me haya pasado de tiempo y agradeceros vuestra asistencia, ¿no? Y espero también que os haya despertado el gusanillo de Big Data y hagáis muchos cursos y lo uséis. Estoy viendo muchas preguntas. Creo que ahora Cristina un poco irá seleccionando alguna de ellas, ¿no? Mientras un poco, mientras se produce, pues puedo comentar alguna de ellas, ¿no? Se comenta aquí un poco qué tipo de libros, de recursos. La verdad es que, ya he dicho, en el blog Todo BI tenemos un montón de entradas que todobi.com, os lo indico por si queréis anotarlo. Bueno, son recursos, pero los podéis consultar en muchos sitios, ¿no? Y evidentemente, pues en cursos que podáis realizar, ¿no? Que siempre de una forma más estructurada. Cuanto a, se preguntaba por aquí, cómo puede una persona que no es informático, que no conoce las herramientas de SQL, etcétera, pero es el aspecto de negocio. Es decir, el mundo Big Data requiere de muchos perfiles diferentes. Lo que no se pretende es ser el Superman que hemos comentado antes de saber todos los temas. Entonces, se necesitan en el campo del BI personas que conocen muy bien de negocio y cómo sacar valor esos KPIs, esos indicadores clave de negocio, y lo que tienen que hacer es colaborar con especialistas, con matemáticos para llevar a cabo. Es decir, el sacar partido al Big Data no son trabajos de una sola persona, son trabajos de equipos que se requieren todo ese tipo de habilidades. Cuantas más se tengan será más eficiente, pero ni son proyectos ni trabajos
de corto plazo ni de que los pueda hacer una sola persona, ¿no? Con lo cual se trata de tener el mayor conocimiento posible para aquellas personas desde el punto de vista de negocio y asociarse muy bien y colaborar mano con personal más tecnológico. Vale, voy a un poco a continuar yo un poco con las preguntas que hay y ya dentro de un instante luego también pues un poco cerraré la charla, ¿no? Para que creo que a la moderadora no se le escuchaba, ¿no? Comentáis, por ejemplo, alguna de las preguntas que hacíais era más información del caso de McDonald's, ¿no? Bueno, el caso de McDonald's, no solo McDonald's, lo hacen grandes compañías, no solo de restauración, sino un poco de atención al público, y he comentado solo un ejemplo, ¿no? Y hacen cosas que a veces un poco no nos imaginamos, pero sabéis que también muchas cámaras que ahora lo que nos permiten de forma inteligente identificar la tipología de las personas, entonces saben pues si se trata de una persona por lo que es hombre o mujer, de una determinada edad, de una determinada tipología, constitución, y entonces, bueno, pues este tipo de cadenas saben si, por ejemplo, a primera hora de la tarde van grupos de adolescentes, el grupo de adolescentes que han podido venir de jugar al fútbol, etcétera, etcétera, les pueden ofrecer menús más abundantes en calorías, con muchas patatas, etcétera, mientras que a lo mejor en otro determinado horario, entre semana, que a lo mejor van pues madres con los niños, etcétera, pues niños pequeños pueden dar menús que tengan pues más ensaladas o de forma dietética, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo saben, no porque lo intuyen, sino porque directamente esas cámaras luego lo pueden pasar a tipologías, a base de datos que luego se analizan y lo pueden directamente tomar esas decisiones, ¿no? Vale, estoy viendo también alguna pregunta que me están planteando. Bueno, agradecer un poco los comentarios. Entiendo que, como ha pasado con otras charlas, va a estar publicada en YouTube y accesible y la podréis tener y la presentación pues también, y ya te digo, para cualquier otra consulta nos podéis consultar pues a mí sobre la presentación y cualquier detalle de Big Data y sobre, bueno, pues, temas de Spain Business School pues también pues con todo el equipo de SBS, ¿no? Yo sobre todo un poco lo que me gusta transmitir en estas charlas es que estáis a tiempo de aprender una parte y utilizarlo, porque incluso compañías que ya lo están utilizando desde hace 2 o 3 años, por tirar un poco por lo alto, grandes compañías han recorrido un camino un poco sinuoso, en el sentido de que han tenido que dar un paso para adelante, 2 para atrás, cambiar de tecnología, etcétera. Pero también es cierto que cuando se consigue poner en producción, las ventajas son enormes. Sí, me comentabais un poco que pusiera la web, creo que se va a poder aquí. Lo voy a poner en el chat. Es un blog, es un portal que manejamos hace mucho tiempo, que habla de Business Intelligence y más recientemente de ese tipo de elementos, ¿no? Y bueno, pues normalmente solemos tener bastantes recopilaciones de cuáles son las 50 mejores librerías gráficas para hacer tu cuadro de mando, los 15 mejores libros de Big Data, etcétera. Si buscáis un poco en el portal encontraréis información relevante, ¿no? Entonces, bueno, con esto un poco voy a concluir la charla. Espero que haya sido de vuestro interés, que os haya despertado el gusanillo, como he comentado. El objetivo, ya he dicho, no era técnico ni tecnológico, es decir, si alguien un poco esperaba que comentara aquí un poco a nivel de HDFS o de cómo se maneja el MapReduce en Hadoop, no era el objetivo, era un poco una introducción, como hemos comentado, para dummies, y la idea es que es un mundo en el cual podéis ir aprendiendo e ir conociendo, ¿no? Es decir, sabiendo que es complicado, es complejo, pero que también es un trabajo que no va a ser de un día para otro. O sea, tenéis tiempo de aprender y de ponerlo en práctica sin problema. Y bueno, para cualquier cosa tenéis también mis datos de contacto. Agradecer a SBS la convocatoria de estos webinars, que yo creo que son de utilidad porque despiertan este tipo de interés. Y ánimo con quien lo esté ya utilizando y sobre todo a los que pues queráis dedicaros profesionalmente. Os recomiendo que hagáis todo tipo de cursos y la buena noticia es que la limitación del uso del software aquí no la tenéis porque prácticamente todos los componentes son de software libre. Eso ya es una baza para la que empezar. Así que muchas gracias a todos por vuestra asistencia, me despido aquí y de verdad que espero que os sea de utilidad para el futuro. Muchas gracias.